El presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, José Colina, pidió al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que nombre un representante en la ONU. Así como han sido nombrados los representantes ante los diversos países, es de vital importancia precisar a este organismo multilateral, ONU, que está sirviendo de vitrina para las exposiciones de los representantes impostores de la dictadura de Nicolás Maduro, dice en una carta dirigida a Guaidó. Colina, un exmilitar exiliado en Miami, le solicita a Guaidó que nombre embajador y todo el cuerpo diplomático ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Con un nombramiento legítimo de su parte ante este organismo, los Estados Unidos, que han sido nuestro principal aliado en esta lucha, y los demás países de la comunidad internacional podrían originar acciones ante el cuerpo diplomático designado por Maduro, quien está usurpando funciones, subraya Colina. Desde el 19 de diciembre de 2017, Samuel Moncada Costa es el jefe de la misión permanente de Venezuela ante la ONU en Nueva York, según la página web de la organización, cuyo secretario general, el portugués Antonio Guterres, defiende que la crisis del país suramericano solo se puede solucionar con un diálogo político. A la misión de Venezuela en la ONU está asignada María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, cuya deportación respaldan miles de personas en una solicitud registrada en la plataforma WTPOPLE de la Casa Blanca. La petición, creada el pasado domingo por alguien que responde a las siglas JP, debe alcanzar la cifra de 100.000 adherentes para obtener una respuesta de la Casa Blanca. Inmersa en una grave crisis económica y social, Venezuela vive además una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente en razón de su victoria en unas elecciones celebradas en mayo de 2018, que no fueron reconocidas por parte de la comunidad internacional. El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro. Guaidó ha nombrado embajadores en países como Estados Unidos, Colombia, España, entre otros.